Es. Bien, estimada maestra, queridos compañeros, en esta ocasión vamos a hablar sobre la psicología cognitiva. Para esto va a empezar mi persona, con lo que es la introducción. Bien, en la psicología cognitiva se encarga de estudiar e investigar los procesos de la mente que están involucrados en la capacidad humana para resolver problemas, aprender conceptos, adquirir conocimientos y pensar. También nos dice que la psicología cognitiva eh, se centra particularmente en estudiar y tratar las estructuras de los elementos que intervienen en el proceso mental, cuyo resultado es que las personas aprendan, recuerden o piensen sobre la información que reciben por sí mismas. Siguiente diapositiva. Bien, para esto tenemos un ejemplo, por ejemplo, en cuando nosotros preparamos nuestro desayuno, cómo es que funciona la psicología cognitiva. Para esto tenemos en la atención. Al preparar nuestro desayuno, reaccionamos de cómo hacer o cómo va a funcionar la cafetera, ¿no? En lo que es en memoria, a recordar dónde hemos guardado los ingredientes, por ejemplo, la leche, el azúcar, el pan, el huevo. En lo que es conocimientos, activaremos la percepción y el reconocimiento, ya sea por vía visual, ¿no? Para seleccionar adecuadamente los ingredientes. En lo que es olfatir, digamos, si el queso está fresco o en todo caso ya guardada, ¿no? En lo que es gustativa, para detectar si nos convence el punto de dulzor del café. En lo que es auditiva, para detectar el sonido de finalización de las microondas o en todo caso de lo que es la cafetera. También nos dice se requiere habilidades motoras, ¿no? Para esto, por ejemplo, para entender el queso y el pan o para pelar o cortar el huevo. En lo que es lenguaje, si nosotros desayunamos en familia, siempre en el desayuno conversamos, a veces intercambiamos opiniones, ¿no? Sería todo en cuanto a lo que es definición. Los orígenes de la psicología se dieron a mediados del siglo XX, ya que las teorías de los conductistas recibieron enormes cuestionamientos y sobre las explicaciones, así que es donde surge la corriente psicológica cognitiva considerada como una de las doctrinas más revolucionarias del siglo XX. Entre sus primeros representantes tenemos a Jean Piaget, que es el que realiza la teoría del desarrollo cognitivo, con todas las etapas, que es la de sensomotor, preoperacional, la de operaciones concretas, la de operaciones formales, así también como la asimilación y la acomodación. El cognitivismo se concibe al sujeto como procesador activo de estímulos, y este proceso llevado en la mente es la que determina la conducta, que va desde la mente, cerebro y cognición. Su objeto de estudio son los procesos mentales o cognitivos, tales como la sensación, percepción, memoria, razonamiento y lenguaje. Continuando con los antecedentes, en el año 1879, Wilhelm William Wundt, médico, fisiólogo, psicólogo y filósofo, desarrolló el primer laboratorio de psicología experimental, donde se inició el estudio de las experiencias privadas de las personas. Y para los años 60 ya se tomaba la relevancia, ¿qué pasó? La influencia de la filosofía griega, y se resaltan nuevamente las ideas de Sócrates, Epicuro. Así, esta base aparece Tolman, conducta propositiva, Joseph, cautela, operantes encubiertos, Bandura, aprendizaje social, psicología experimental y social de la atención. En el año 1955, Helix, psicoterapeuta, desarrolló la
terapia racional, emotiva, conductual, cuyo objetivo es tratar problemas relacionados al comportamiento y pensamiento, en la UNIR 2022. Y en el año 1967, Aaron Beck, terapia cognitiva, inicialmente para tratar la depresión vinculada a los pensamientos erróneos. Ya llegando a los años 70, manuales de terapias cognitivas aplicadas en base de los estudios de Beck, Rus, Swart y Emery. Y la aplicación de la psicología cognitiva surgen al no dar resultados esperados técnicas como el psicoanálisis, modelo de conducta, estímulos-respuesta, además de haberse extendido la psicología clínica. Poseer una filosofía filosófica en la que se hace una consideración global del ser humano, en lo que la conducta, pensamientos y sentimientos se consideran al mismo nivel. Vamos a exponer al representante de la teoría cognitiva, que es Lev Vygotsky, sus aportes y aplicaciones de su teoría sociocultural. La teoría sociocultural de Vygotsky sostiene que los niños desarrollan paulatinamente su aprendizaje mediante la interacción social. Los aportes de esta teoría son: desarrolla el concepto de zona de desarrollo próximo, CDP, que es la brecha entre lo que ya son capaces de hacer los niños y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos. El papel de los adultos y de los compañeros que tienen más estudios, están más avanzados, es el apoyo, la dirección y organización del aprendizaje del menor. Tenemos también a la metáfora del andamiaje. El andamiaje consiste en el apoyo temporal de los adultos que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda. El trabajo colaborativo plantea el aprendizaje como un proceso beneficioso de transformación cognitiva y social que se da en un contexto colaborativo, es decir, aprendemos al observar y participar con otros individuos. Las aplicaciones de la teoría sociocultural de Vygotsky son los test basados en la CDP, representan una excelente alternativa a las pruebas estandarizadas de inteligencia, porque pone énfasis en los conocimientos y aprendizajes adquiridos inicialmente y realizados por el niño. En el aprendizaje infantil, esta teoría permitió a los niños descubrir que pueden por sí mismos resolver problemas, unas tareas, de un modo más eficaz que solamente si solo se le hubieran explicado a ellos, ¿no? Cómo solucionarlos. Y el aprendizaje colaborativo en las escuelas es de gran ayuda, puesto que con la interacción de los compañeros influye mutuamente en su desarrollo cognitivo. Cuando los alumnos trabajan en conjunto, aprovechan esta interacción y aprenden de los contenidos para llegar a lo máximo de sus capacidades. Tenemos al otro representante importante, que es Ulrich Neisser. Fue considerado el padre de la teoría cognitiva, se centró en la investigación de la percepción, atención y la memoria, y en los últimos años su carrera profesional se focalizó en la inteligencia. Los aportes de la teoría de Neisser: la ceguera por falta de atención. Uno de los procesos necesarios para poder codificar la información y así poder trabajar con ella es la percepción y la atención. Las personas somos capaces de fijar nuestra atención en un foco concreto en nuestro entorno, pero se ignora toda la otra información que hay. Este efecto se conoce como la ceguera por falta de atención. Y la memoria episódica, el proceso es activo, ¿no?, de la memoria, lo que quiere decir que no recordamos la información tal como sucedió, sino que también influyen otros factores, ¿no?, emocionales, la información que contábamos previamente, para construir poco a poco el recuerdo, ¿no?, en base a estas experiencias. La memoria flash hace referencia a un recuerdo, de hecho, vinculado con una emoción fuerte, ¿no? Son sucesos vividos por ejemplo, con un desastre natural o un ataque terrorista, que podría ser. La memoria flash es errática en otro tipo de memoria, pero que a mayor implicación del sujeto en el suceso, mejor recuerdo de este acontecimiento, ¿no? Y consideró importante la relación entre la psicología y las ciencias de la información, y en particular la programación de las computadoras. Los programas tienen mucho
mucho en común con la teoría de la cognición. La mente humana es comparable a un programador de computador, pero no es un computador. Y las aplicaciones de la teoría son llevado este concepto de la mente como una computadora, ha dado lugar a desarrollos en la enseñanza basados en la tecnología, como son los sistemas inteligentes de tutoría, la inteligencia artificial, los resultados de aprendizaje predeterminados, el aprendizaje basado en problemas y el daño instruccional. Gracias. Continuando con la explicación, ahora vamos a hablar un poco de Fredrik Bartel. Unos aportes sobre él nos dice que está considerado como el principal psicólogo cognitivo previo a la revolución teórica de los años 70 del pasado siglo. Entre otras aportaciones de Bartlett, cabe destacar la teoría reconstructivista de la memoria humana y la definición teórica del esquema, en la representación del conocimiento. La teoría reconstructivista de la memoria humana nos dice, es la teoría de la memoria, de la mente, caracterizada por sostener que el recuerdo, al igual que el pensamiento, más que procesos mentales productivos, son realmente procesos reconstructivos, dado que en ellos intervienen sobre todo esquemas. En estos esquemas mentales del sujeto, más que los datos concretos que intentan recordar. La definición de la teoría del esquema en la representación del conocimiento, tenemos que un esquema es una estructura abstracta de conocimientos. Con ello se precede explicar cómo el conocimiento previo de las personas afecta la comprensión. Los esquemas están constituidos por conceptos que proporcionan ranuras para ser rellenadas con información específica. Ahora, ¿cómo operan los esquemas? La comprensión es una cuestión de activar o construir un esquema que proporcione una explicación coherente de las relaciones entre los objetos y los eventos mencionados. Ahora, le hablo de otro representante, Jean Piaget, teoría del desarrollo. Influyó profundamente en nuestra forma de concebir el desarrollo del niño. Antes que sus propuestas, se pensaba que los niños eran organismos pasivos y plasmados y moldeados por el ambiente. Pero Piaget nos demostró que los niños se comportan como pequeños científicos. En la etapa sensoriomotora o sensorial motriz, nos dice, por ejemplo, el bebé representa acciones placenteras, pero estos son centrados en su propio cuerpo. Por ejemplo, en los niños de 1 a 4 meses, a ellos comienzan a mover sus dedos, comienzan a patear sus piernitas, como vemos también en la imagen, reflejos, depresión, todo eso. Ahora, en la etapa preoperacional, tenemos a los niños entre los 2 y 6 años, donde ellos ya empiezan a desarrollar la capacidad de pensar en objetos, por ejemplo, hechos que pueden representar a una persona ausente, puede ser un peluche o algún juguete. Ellos lo plasman simbólicamente. Ahora, en la etapa de las operaciones concretas, estos son de los niños ya desde los 7 hasta los 11 años, donde ellos ya aplican o elaboran pensamientos ya concretos, donde utilizan ya la lógica para llegar a conclusiones, aunque estas ideas o estos pensamientos llegan a tener un límite. Cuando ellos comienzan a oír o comienzan a tocar o experimentar ciertas cosas, todavía tienen un límite. En cambio, en la etapa de las operaciones formales, los niños que están entre los 12 y los 15 años, los niños ya son capaces de utilizar la lógica para llegar, por ejemplo, a conclusiones ya que sean abstractas y desarrollar capacidades tantas como hipótesis y así resolver ya problemas muy complejos. Eso sería todo. Muchas gracias.